quiero hoy contarles quiénes son nuestros speakers, quiénes son estos profesionales que el día de hoy nos acompañan. El primero de ellos que entra a este espacio y que está por primera vez con nosotros, Diego Spoltore. Actualmente gerente de recursos humanos en JetBlitz, Argentina. Es un experto en el área con más técnicas en la gestión de recursos humanos, con una carrera multifacética que abarca diversas empresas e industrias. Se ha consolidado como una autoridad en la automatización de procesos de liquidación y sueldos y administración. Así que le doy la bienvenida a Diego. Diego, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias, muy bien. Excelente, Diego, excelente. Nuevamente bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy con esta increíble audiencia que está acercándose y siguen acercándose porque veo que nuestra audiencia sigue creciendo para escucharnos a debatir este tema tan importante el día de hoy. Así que bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien, muy bien, muy bien. Qué excelente, qué bueno, me contenta. Bueno, también este espacio, Diego, nos va a acompañar otro gran experto en el área que también continúa acompañándonos mes a mes. Así que quiero darle la bienvenida a David Pereira, director de Belgaum Latam, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria. En su trayectoria profesional ha liderado proyectos y planificación estratégica y gestión de equipos de diversas empresas, siempre enfocado en la mejora de procesos y en la eficiencia operativa. Así que nuevamente, bienvenido, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches o no sé, porque veo gente de todo el mundo ahí dando vuelta, ¿no? Así es, así es. Tenemos una increíble audiencia y sobre todo un debate muy interesante para el día de hoy, cómo gestionar el tiempo, cómo administrar, cómo optimizar, cómo darle herramientas hoy en día a nuestros grandes colegas y sobre todo cómo hoy ayudarlos en este espacio que queremos hoy de charla. Así que un debate muy interesante, un debate que trae a conversación muchísimos temas y sobre todo un análisis bastante profundo. Así que hoy queremos comenzar a tener esta agradable conversación en donde estaremos haciendo algunas consultas y sobre todo escuchar no solamente a ustedes como expertos, sino también a nuestra audiencia, que hoy nos puedan contar cómo lideran estos procesos, cómo manejan las acciones a través del proceso de la gestión del tiempo y sobre todo cómo hoy en día pueden estar transitando un cambio en donde posiblemente algunas compañías todavía estén dando pasos de cambios, de digitalizaciones o también automatizaciones que todavía están en proceso de revisión o aquellas empresas que aún no han dado un paso a la transformación, que todavía se encuentren en estos procesos de dificultad para poder adaptarse hoy en día a una normalidad que ya deja de ser en tal caso nueva, porque hoy ya esta transición de empleos y de trabajos híbridos o compañías que estaban en un formato tradicional dejan de ser tan novedad, sino ya hoy es una normalidad. Ya dejamos atrás todo lo que antes era difícilmente o poco viable, ya hoy es simplemente un día a día. Empresas que ya dejaron de ser presenciales y que están 100% virtuales, o compañías que dieron un paso al proceso híbrido y que sobre todo continúan evolucionando y cambiando sus formatos. Así que mejor que ustedes que han vivido todas las transformaciones en una época de pandemia, en una época en proceso de pandemia y ya post pandemia, que deja de ser estas normalidades, ¿verdad? Un debate que nos sigue trayendo y que sobre todo el área de recursos humanos fue un área donde evolucionó. Un área donde se tuvo que transformar por completo, se sigue transformando y sigue generando muchísimo debate. Así que este proceso, sobre todo, está en el ámbito general para que puedas continuar siendo una conversación que hacemos día a día. Así que empecemos una charla. ¿Cómo mejor hablar sobre la importancia de las People Analytics? La importancia que nos trae este tema de hoy. Así que quiero comenzar el debate sobre la pregunta hacia Diego. Diego, ¿podrías compartirme cuáles son los principales obstáculos que los departamentos de recursos humanos enfrentan al gestionar el tiempo de asistencia desde tu perspectiva y experiencia laboral? Pero antes de que me respondas esta pregunta, Diego, quiero también hacerle la misma consulta a nuestra audiencia y que ellos también nos cuenten cómo hoy en día han vivido estos obstáculos. Así que invito a la audiencia a que nos puedan responder esta
encuesta, este call to action que van a ver en sus pantallas y que nos digan cuál crees que es el mayor obstáculo en la gestión de tiempo y asistencia en sus organizaciones. Ahí les vamos a dejar 4 posibles respuestas para que nos los puedan compartir y contar. Y bueno, sobre todo, escucharlos a ustedes y escuchar a nuestros expertos. Así que cuéntanos, Diego. Bien, sí, como decías vos recién, en los últimos tiempos cambió muchísimo los sistemas en recursos humanos y la forma de medir el tiempo, y antes hacíamos todas cosas muy manuales. Yo vengo de la época en la que fichábamos con tarjeta en un reloj, y realmente hoy tenemos, digamos, los mayores problemas que tenemos es que hoy la gente no está en un mismo lugar, por ejemplo, trabajan en sus casas, o distintas empresas que tienen distintas sedes, y hay Así que es. medir desde un solo lugar y centralizar la información. Hay que medir la rotación, la asistencia, los motivos, etcétera. Y digamos, recursos humanos en los últimos tiempos, creo yo, ha evolucionado mucho en el manejo de esa información. Antes por ahí era liquidar sueldos y nada más, y ahora tenemos información, y la tenemos al alcance de la mano, y hay que ver qué hacemos con toda esa información, ¿no? Tal cual, tal cual. Muchos datos, mucha información que a veces se encuentra dispersa y que hoy en día, al tener equipos o colaboradores que se encuentran distribuidos en cualquier lugar del mundo, o como hoy en día oficinas que no están al alcance de nuestros colaboradores, pues información que se encuentra, pues, coloquialmente, regada. Datos que hoy en día Totalmente. siguen por allí distribuidos y cómo hoy en día lo podemos mejorar, cómo también generamos esto como un obstáculo, cómo hoy en día seguimos enfrentando estas dificultades y que aún así, después una etapa de pandemia, aún se siguen viendo estas dificultades, Diego. Aún hay Tal cual. empresas que todavía viven y sufren, y colaboradores y colegas que viven día a día estos pesares. Yo digo que la pandemia nos adelantó 10 años, nos trajo 10 años para acá. Nosotros todos estos cambios que los esperábamos para más adelante, de repente se nos vinieron encima y nos tuvimos que adaptar, Sí, y no muchas empresas estaban preparadas para eso. Entonces hubo que tal salir a cual, improvisar, tal como cual. hacemos siempre, sobre todo acá en Argentina, y tratar de encontrarle la vuelta a toda esta nueva metodología, ¿no? Así es. Te cuento un poquito más, Diego. Mira lo que dice nuestra audiencia. Con esta misma pregunta que te hice a ti, ellos nos responden y te cuento que está distribuida las respuestas, pero con un 24% nos comentan que hoy en día el mayor obstáculo está entre la resistencia al cambio por parte de los colaboradores y procesos administrativos engorrosos. Pero la más alta, con un 35%, nos comentan que la falta de herramientas tecnológicas, en donde ellos indican que hay una escasez sobre esto. Y como por cuarta opción, la falta de entrenamiento del personal, algo tan importante, el poder tener, además del proceso o la habilitación de herramientas, que también le podamos dar las capacitaciones correctas a nuestros colaboradores para que puedan alimentar la Exacto. información, porque puede haber tecnología, pero hoy en día posiblemente las capacitaciones o el proceso que éstas requiera para que se adecue, se pueda dar el uso correcto a ellas, también es un espacio que se necesita atender. Las capacitaciones que deben de tener hoy en día los equipos para que puedan sacarle el mayor provecho a esto es un debate también interesante, donde tenemos pues variedades en distintos, falta de tecnología, pero posiblemente procesos engorrosos que dificulten también el entrenamiento, pero también las capacitaciones que éstas deben tener para darle la adecuada información a nuestros equipos. Qué interesante sobre esto y entender que seguimos después de una pandemia, después que ya estamos más que adelantados, pasamos 10 años del futuro, vivimos en el futuro, aún seguimos teniendo estas dificultades en empresas. Y como tú dices, hoy en día Argentina es una historia de Netflix. Todos los días tenemos una temporada diferente. Y vivimos una película que somos todos los protagonistas. Cada día vemos una temporada nueva en nuestras series, pero seguimos encontrando cada día obstáculos, dificultades que tenemos que volverlos unos héroes, combatiendo cada una de estas. Es tal cual como lo decís. Tal cual. Entonces, sobre ello le consulto también a David. David, eh,
¿Qué rol ocupa People Analytics dentro de la gestión de tiempo y asistencia sobre esto? David, creo que estás muteado. Tienes que sacarte el audio. Ahí me escuchan, ¿no? Perfectamente. Ahora sí. Perfecto, bien. No, porque si nos ponemos a contar lo que nos pasó 10 minutos antes, la audiencia la aburrimos. Nos estuvimos peleando con la tecnología porque no nos funcionaba. Bueno, nosotros ya tenemos una experiencia, ¿no? En este año venimos trabajando bastante en lo que es People Analytics y nos vinimos refiriendo a diferentes enfoques, ¿no? Primero, como que ya creo que es el tercer o cuarto webinar, enfocado en esto. Ahora nos enfocamos en lo que es tiempo y asistencia, pero recordemos que People Analytics está basado en datos, ¿no? De toda la compañía y de lo que tiene que ver con vinculaciones a un software que recolecta datos y si ese software no tiene esa información de determinada manera, no podríamos tener datos coherentes, que es lo que buscamos. Yendo a la pregunta, Mike, que estabas haciendo es... primero, una introducción más para los que no estuvieron en los webinars pasados. ¿Qué es People Analytics? Y People Analytics está basado en lo que es la recopilación, análisis y aplicación de datos, todos relacionados con lo que es colaboradores de una empresa, más, porque si no, tiene que trabajar, esto trabaja mucho con Power BI, con información de datos en masa, bueno. Y entonces, algunos puntos que podemos resaltar, digamos, que como hacemos siempre, ¿no? Para que todos nos identifiquen. Uno es tener el enfoque en ciertos patrones y tendencias para lo que es las funciones de tiempo. No todas las compañías trabajan con, como decimos en Argentina, fichadas o control de lo que es tiempo. Hemos encontrado en el mercado que hay muchos en home office, como decía recién Diego, hay tipos de empresas, de oficinas que trabajan. Yo ahora estoy en casa, estamos acá, trabajamos el día de hoy acá, pero hay otras que no, que necesitan ciertas funciones. Diego trabajó en unas cuantas de ellas que tenés plantas industriales, es necesario en ciertos horarios tener a las personas porque funcionan máquinas, procesos, bueno. Entonces ahí, si nosotros logramos con People Analytics enfocar esos patrones, nos vamos a estar en el buen camino, ¿no? Después lo vamos a ir desarrollando un poquito más. ¿Cómo funciona? Bueno, People Analytics recopila y analiza esos datos detallados sobre la asistencia, horarios, tardanza y ausencias de todo lo que son los empleados o colaboradores. Hay beneficio inmediato que se puede destacar acá, es índices de ausentismo que suelen bastante sacar reportes. Yo veo que trabajan mucho, antes de la pandemia era todo reporte y sacar datos de cómo podíamos, ¿no? Pero se trabaja mucho en el tema de reportes. Bueno, esa identificación de patrones online, podríamos decir, nos va a ayudar mucho también en el tema con cierto tipo de tecnología, ¿no? Por supuesto. Después tenemos ciertas aplicaciones a largo plazo que vamos a ir viendo, que es para tomar decisiones estratégicas, porque People Analytics nos puede ayudar en el rediseño de horarios, nos vamos a dar cuenta de índices de ausentismo o llegadas tarde, salidas anticipadas en determinado horario y estudiar el por qué, como que si los sistemas nos entregaran eso y ya enfocamos el trabajo de recursos humanos en algo más estratégico, podemos tomar decisiones en el futuro de hacer cosas, flexibilizar horarios, bueno, cosas que vamos a ir hablando, ¿no? Después, un punto que también podríamos decir es la optimización de todo lo que tiene que ver con la operación, ¿no? Con todo lo que son los procesos. Las organizaciones pueden utilizar los datos para optimizar horarios, asignación de tareas, recursos, mejorar la eficiencia operativa, por ejemplo. ¿Cómo podemos optimizar horarios y tareas? Bueno, asignando tareas y planificación de horarios. People Analytics nos va a dar esta función en ciertos KPI gráficas, ¿no? Utilización de recursos, podemos dar, los datos también pueden ayudar a asignar de manera eficaz los recursos disponibles. Esto lo vamos a tener también online. Y también parte de lo que tiene que ver con el negocio, el impacto que es en el negocio. Porque al mejorar la eficiencia, luego las organizaciones también pueden experimentar una reducción en los costos operativos, un aumento de la rentabilidad. Con el tiempo esto se puede ver. Como tercer punto, y ya final, que tenía por acá anotado para poder hablar con ustedes, hay un libro que leí que se llama Better People Analytics. Yo lo vi en inglés del 2018, antes de la pandemia.
Pero ahí, leyendo un poco para este webinar, los ejecutivos hablaban en esa época ya de que el 70% de esos empresarios pensaban en invertir en lo que es People Analytics. Entonces hay un pensamiento. Diego recién decía, la pandemia nos aplastó, vino tan rápido que cosas que estaban pensadas de acá a 10 años se van a tener que implementar en 2 o 3. No podemos ya eludir esto porque la tecnología nos superó y las empresas están empezando a meter. Primero vemos las grandes, después vienen las medianas, las pequeñas, pero todos se tienen que meter en este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, una cosa que podemos ver es la conciencia corporativa ya de los empresarios que lo están viendo. El hecho de que más del 70% de las empresas consideren a People Analytics como una alta prioridad demuestra un reconocimiento creciente en su valor. Otra es la inversión y desarrollo. Esta alta prioridad que vemos los empresarios se traduce en una mayor inversión de tecnología en lo que es People Analytics y en la formación de equipos. Ya lo venimos hablando en los webinars anteriores. El área que trabaja con People Analytics va a tener que tener algún especialista en datos. Ya se empiezan a ver estos nuevos puestos dando vuelta por ahí. Y lo otro es la competitividad del mercado, porque trabajar sobre People Analytics nos da una ventaja competitiva. Porque tenemos ya las corporaciones mejor equipadas para tomar decisiones informadas en todo lo que tiene que ver en la gestión del talento. Hablamos en el webinar pasado de inteligencia artificial, no vamos a entrar mucho en eso, pero vemos que la tecnología se mueve y que tenemos que estar atrás de esto, ¿no? Bueno, y lo corto medio acá porque es largo, hay mucho para hablar, ¿no? De esto. Completamente, y sobre todo lo que dicen ambos. Pasamos por un cambio abismal, pues nos vimos obligados a hacer más que una transformación, un cambio global de 180 grados, en Totalmente. donde aquellos empresarios, como bien lo cuentas en este estudio, lo estaban visualizando, pues tuvieron que hacerlo real, lo tuvieron que traer, porque la invitación era, hay que cambiar hoy mismo. Y eso que visualizábamos en 5 años, el tiempo se redujo a casi a meses, pero aún hoy existen empresas que todavía no han habilitado esos cambios. Y te cuento un poco más sobre lo que dice la audiencia, David. La misma pregunta que te hice a ti se la hice a la audiencia. A ver. Y ellos nos cuentan, te hablo, un 47% opinan que hoy en día el tiempo, es decir, les consultamos en qué etapa se encuentra en su organización respecto a la implementación de People Analytics y el 45% nos dice que no lo han considerado aún. Mira. Lo que dice hoy Diego, pues teníamos tanta información, tenemos tantos datos y aún así todavía hay información que no la hemos podido plasmar, que hoy en día no la hemos podido saber aprovechar. Tenemos tecnología, nos falta capacitación, pero aún así hay compañías que aún no lo han considerado. Entonces tenemos las necesidades, queremos hacer, queremos muchas cosas que mejorar, pero aún tenemos mucha cultura que trabajar para que hoy en las empresas puedan sumarse a esto, para que hoy las compañías puedan tener una mejor forma de visualizar lo que hoy sus empleados, sus colaboradores hacen, porque ya dejamos hablar de empleados, hablamos de colaboradores. Hoy nuestros colaboradores tienen muchísimo más que podernos sumar y a través de estas implementaciones podemos tener muchísima más información, mejores datos, como dice David, mejores lecturas de información. Antes teníamos poco, pero hoy tenemos tanto, y más cuando vivimos en un mundo que cada día sigue siendo más digitalizado. Pues esto invita a que sigamos trabajando en las culturas que hoy en día empresas todavía no han querido dar ese paso. Así que seguimos hablando de este tema tan interesante, nos da como un espacio de reflexión, nos da un espacio de contar lo que todavía seguimos invitando a trabajar y nos da un poco de espacio para conocer lo que hoy viven nuestros colegas, conocer otra perspectiva, más allá de lo que podemos tener a nuestro alrededor, pero esto también nos coloca en estos espacios de charla a saber lo que hoy también sigue generando espacios y debate. Todavía necesitamos seguir trabajando en ello. Así que pues, hablemos de otro tema. Hablemos ahora sobre esto también tan interesante y le hago esta consulta a Diego. Digo, ¿qué estrategias recomendarías para implementar? Perdón, acá te hago la otra pregunta. ¿Qué informes o análisis específicos se pueden obtener de los datos de tiempo y asistencia de los colaboradores? ¿Qué puedes darnos sobre esto como de tu perspectiva profesional?
Bien, bien. Lo más importante es que ahora los datos que siempre tuvimos, ahora los tenemos al instante. Esto que hablaba David de que los datos están online, es increíble, pero por ahí lo que antes tardábamos días en armar, ahora los armás en segundos. Entonces empezamos a darle valor y la tarea que antes hacía un colaborador, que era, estaba por ahí días trabajando para generar la información necesaria, ahora la tenés en un ratito y le permitís al colaborador de recursos humanos que pueda aportar valor a esa información. Y la realidad es que los informes son muy valiosos porque vos podés medir productividad, podés medir asistencia, en las ausencias podés empezar a medir, que en realidad siempre lo tuviste, pero ahora lo tenés mucho más online. ¿Por qué faltan? Encontrás que en una planta determinada se producen, no sé, más lesiones en la columna, entonces decís, bueno, acá vamos a analizar por qué se da este caso acá en esta planta, o no sé, en tal locación te faltan todos los lunes, y empezás a tener Claro, el dato empiezas a rápido detectar y muchas online, cosas. y podés aprovechar el tiempo justamente de nuestro sector y darle valor a esa tarea en nuestro sector. Empezando a los analistas que sean analistas, que analicen el dato, ¿no? Esto que David decía de que ahora empieza a haber en las empresas más grandes alguien que analice el dato, no es una pavada en realidad. Nuestros empleados antes eran como data entries, estaban mucho tiempo cargando y generando información, y realmente lo que está pasando ahora es que la gente empieza a entender que esa información que genera produce valor para la empresa y enseguidita vemos los resultados. Totalmente. Pasamos también a ser, en este proceso, en esta área, dejamos de ser estratégicos para convertirnos a veces en un alto volumen operativo. Y este alto volumen operativo dejaba aislado esto tan importante, el análisis, las detecciones, las mejoras continuas y sobre todo esto que nos cuentas, Diego, de poder comprender a través de lo que alimentamos la plataforma, a través de lo que alimentamos nuestros datos, lo que está sucediendo en las compañías. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos detectar? ¿Cómo podemos dejar de ser reactivos a también empezar a proyectar situaciones y a mejorar hoy en día las estrategias dentro de las compañías, darle mejor forma y mejor datos a lo que hoy las empresas deberían focalizarse y sobre todo a través de esto, el análisis tan importante? Sigue siendo un espacio donde más que a veces pues, se puede ver como preocupante, pero debemos de ocuparnos para también mejorar con acciones, mejorar también con estos detalles que, como tú dices, a veces pueden que no sean tan importantes, pero no saben la importancia que puede dar Son y súper el importantes. cambio que le dan a las organizaciones estos detalles, estos tan relevantes hoy en día, porque a veces, como dices, pasábamos más tiempo cargando información, pero y preocuparnos de subirla, más no ocuparnos en analizarla. Y el análisis quedaba a un lado. El análisis dejaba de ser, en tal caso, un espacio para debate, porque no había el tiempo tampoco para hacerlo. Entonces, mira, te cuento lo que dice la audiencia, que esta misma consulta se la hicimos. Me dice, este tipo de informes de tiempo de asistencia que ellos consideran más valioso para las organizaciones y el 39% opina de que el más importante para ellos es las incidencias de la nómina, el dolor de cabeza de todos los 20 de cada mes. Totalmente. Claro. Ese gran punto donde hoy tenemos que ser tan cuidadosos, detectar información de donde hay tanta carga de datos y que por cuestiones a veces de tiempo, de atención o de la rapidez que necesitamos hacer las cosas, pueden escaparse información y podemos perder de una manera muy grave y hacer un daño mucho más difícil por a veces no tener este tipo de acciones o este tipo de características dentro de lo que hoy podemos hacer, que son datos, informes, habilitaciones con la tecnología que puede sumar muchísimo sobre esto. Así que mira, son informaciones que genera mucho análisis sobre lo que hoy siguen teniendo las compañías. Entonces, te consulto también a ti, David. ¿Qué Sí, tecnologías se pueden implementar para mejorar la gestión de tiempo de asistencia en una organización? perfecto. Bien, antes de mencionar algunas,
o nuevamente resalto, ¿no? De tratar de que People Analytics ya viene a reemplazar lo que antes era la reportística, todo lo que era Excel, todo lo que era a veces unos informes en PDF que se pueden sacar tranquilamente, pero como bien hablaba, ya de manera más automática, ¿no? Y de manera más amigable a la vista, ver paneles de control, ver KPI, gráfica, tendencias que nos orienten de manera cómoda, ¿no? Yendo a la pregunta, bueno, lo que es las tecnologías que hoy se conocen en el mercado, que aportan, algunas las conocen seguramente las personas que están aquí en el webinar, unas se llaman sistemas HRMS, en sus siglas en inglés, son sistemas integrados de recursos humanos. No hay muchos que sean completamente integrados, lo cual empiezan a haber ciertos problemas en lo que es la parte de People Analytics, no tienen todos los datos, pero los sistemas que son completamente unificados, que tienen leía recién tanta información de nómina, que tienen todos esos problemas, que hay que ir solucionándolo mes a mes, y que hay un dato por un lado, por el otro lado tengo la gestión de tiempo y asistencia, por el otro tengo la de vacaciones, la de licencia. Constantemente tenemos charlas con los clientes de este tipo, ¿no? Que están desintegrados los datos, y que no son consistentes. Bueno, los sistemas estos unifican funciones críticas para lo que es recursos humanos y nos permiten una buena data. Y incluyen gestión de tiempo y asistencia dentro de sus funcionalidades, no es que están aparte, ¿no? En otro vendor. Después hay software especializado en tiempo y asistencia que entrega estas métricas que necesitamos. Podemos hacer seguimiento detallado de horas trabajadas, gestión de turnos, planificación de horarios, registros en tiempo real desde cualquier ubicación. Yo estoy en mi casa, en cualquier lugar que esté, pueda entrar de manera web para poder consultar. Después tenemos sistemas de biometría para recolectar datos. Esto se está usando mucho en el mercado como tecnología de reconocimiento facial. Uno puede poner la huella digital. Hay muchos métodos que relojes biométricos entregan. Después tenemos herramientas con informes avanzados. Estos revelan patrones de asistencia y áreas de mejora y facilita la toma de decisiones basada en lo que estamos hablando hoy, ¿no? que son datos. Y por último, ya para decir que la implementación de tecnologías adecuadas pueden revolucionar la forma en que las organizaciones gestionan todo lo que es tiempo y asistencia también, optimizando recursos, mejorando la precisión en los registros, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente. Herramientas que no solamente ayudan, dan un cambio, dan aporte, generan un beneficio incalculable. Totalmente. Beneficios en tiempo, beneficios en la operatividad, beneficios en las acciones estratégicas que hacen las áreas, porque no solamente aporta en el área de recursos humanos, sino todo lo que ésta invita a los demás departamentos. Entonces, esto sigue aportando más que dificultad, beneficios. Esto ayuda a que nuestras áreas y nuestros colegas puedan no solamente mejorar hoy en día lo que hacen, sino invitar a otros departamentos a que puedan tener muchísimo mayor información y muchísimo más datos. Acá en esta te comento de la pregunta que también le hicimos a la audiencia sobre si sus sistemas de tiempo de asistencia están integrados con otros sistemas de la organización, en tal caso como el sistema de nómina de recursos humanos, y el 39% nos dice que no está integrado. Cosas que hoy en día hay herramientas y herramientas que aún así no aportan totalmente los beneficios que puedan brindar. Pues al tener distintos procesos, pues estas no estar integradas también pueden generar dificultades en esto. Hay que tener también en cuenta que la información que hoy en día pueden tener las áreas, a veces al tener distintas softwares o distintas plataformas con información por separado y que estas después tengan una dificultad al momento de integrar, también genera una dificultad en esto. Tal cual. También genera un espacio donde más bien estamos dificultando los procesos, que una información cargue de una manera, pero no puede estar integrada en otra, y donde también se puedan visualizar que puedan haber dificultad en la carga de datos, porque estas no tienen la manera o la adecuada forma para que se puedan alimentar entre ellas. Entonces, a veces tenemos que analizar mucho lo que esto implica al momento de generar tecnología, al momento de aportar esta, pero que esta ttecnología siga siendo beneficiosa y no más una dificultad. Así que
para continuar y hablar de otro tema, le quiero consultar a Diego sobre otro punto. ¿Qué estrategias recomendarías para implementar unas políticas efectivas que mejoren tanto la puntualidad como la asistencia de la organización, Diego? Bien, y mira, en principio yo creo que hay que definir la estrategia. Cada empresa necesita algo distinto, ¿sí? Es importante plantearse bien las preguntas de qué es lo que necesita la empresa puntualmente en la que estés. No todas, no todos los métodos, no todas las estrategias funcionan en todas las empresas. A veces hay que sentarse 5 minutos, parar la pelota y pensar qué es lo que estoy necesitando yo. Fundamentalmente creo que hoy por hoy tenemos que empezar a pensar en que un sistema, y sobre todo si es un sistema online, en la nube o algo por el estilo, es fundamental porque realmente ahí resumís todo y ahí podés acceder desde cualquier lado y tenés la información en el momento y podés consultar, y yo creo que por ahí va la tendencia. Eh, si bien todos venimos y hemos trabajado en lugares donde hay mucho trabajo manual o muchos Excel o muchas cosas, creo que tenemos que empezar a pensar, cuesta tomar la decisión y sobre todo a veces cuando hay que hacer una inversión y demás, decir, bueno, invierto en esto, pero realmente los resultados se ven enseguida, se ven rápido y, y los beneficios se ven rápido de esas implementaciones. Poder medir productividad, poder medir, poder tener información al alcance de la mano, no solo para uno, porque recursos humanos es eso, es un área que brinda servicios, ¿sí? Entonces le brindás servicio al resto de las áreas de la empresa. Entonces cuando empiezan a ver las otras áreas también que les brindás información al instante, online, y que la información es confiable, porque también antes cuando las cosas eran manuales o que había mucho manoseo de la información, lo primero era la desconfianza. ¿Esto está bien? ¿Esto es real? Ahora no hay esa, digamos, no se da ese hecho de dudar de la información. La información es esta. Bueno, empecemos a analizar qué es lo que resultó, ¿no? Así es. Sí, es así. Una pausa importante para ver qué necesitamos. Una pausa importante para entender de qué manera debemos mejorar. Un espacio donde tenemos que entender qué buscamos, qué datos queremos establecer y sobre todo qué necesitamos medir. Sí. Porque tú vienes, cada una de las compañías tiene necesidades distintas y dentro de esas necesidades, cada una de las áreas tiene una manera diferente, una óptica distinta de cómo ver la información. Pero es importante hacer un análisis previo donde podamos todos entender qué buscamos y dentro de esas búsquedas podamos encontrar qué tipo de información necesitamos detectar y analizar correctamente. Te cuento lo que nos opina y la audiencia sobre esta misma consulta que te hice a ti, de cómo utilizan su organización los datos para mejorar la gestión del tiempo. Y el 39%, lo mismo, no utilizan análisis de datos. Claro. Hoy en día yo me Un pregunto número. de qué manera hoy pueden detectar esta información, cómo hoy pueden manejar tantos datos, cómo pueden también hoy analizar esta información. A veces es difícil cuando pensamos que tanta tecnología y hoy tenemos un mundo tan avanzado, aún se ve un proceso tradicional, un proceso un poco arcaico, por verlo de esa forma, en donde todavía no hay tanto avance en empresas y siguen luchando, la siguen remando. Colegas en donde todavía viven estos procesos y en donde pues se les hace complejo también poder dar un análisis correcto, una manera adecuada de cómo gestionar la información. Imagínate lo que me contabas al comienzo del debate, Diego, plantas, empresas jornalizadas, compañías con más de 5.000 colaboradores. ¿Cómo pueden hoy medir esta información? Posiblemente un escenario en que no puedan ser medidos, que hoy en día no puedan detectar de cómo pueden estar el proceso de la gestión del tiempo y la manera de administrar hoy a estos colaboradores. Procesos que hoy dirían cómo lo llevan a pensar muchísimo cómo están trabajando esas áreas de recursos humanos, cómo hoy están manejando un proceso administrativo, un proceso de control, porque hoy en día se dice de esta manera porque todavía es un proceso de control de la gestión del tiempo, cómo todavía se puede estar manejando estas acciones. Ahí también te pregunto a ti,
David, Sí. cómo pueden las métricas y datos generados por tecnologías ayudar al área de recursos humanos a tomar decisiones más informadas en relación con la gestión del tiempo y asistencia? Perfecto. Bueno, People Analytics, la gran ayuda que puede dar, hay varios puntitos que podemos mencionar, algunos para no hacerlo tan largo, pero uno es la importancia de los KPI en recursos humanos, que hay que tenerlo bien en claro qué es lo que queremos medir, ¿no? Los indicadores clave más importantes, que son esenciales obviamente para transformar la gestión y más enfocado en lo que es tiempo y asistencia. Algunos ejemplos, por ejemplo, vamos a dar el índice de ausentismo, que es tan buscado, y hasta a veces en el tiempo podemos verlo, ¿no? Imaginemos una gráfica que podamos ver picos de ausentismo. ¿Por qué faltan los lunes o cuando están los feriados? Me dificulta lo que es la producción de una planta o de lo que sería una maquinaria o donde necesito el empleado que esté en ese lugar. Imagínense también presentismos, cuántos están en home office en este momento, por temas de seguridad, cuántos están en determinada área que People Analytics pueda dar porque el empleado dejó su fichada y lo podemos ver online, como decíamos. Métricas de pico de ausencia. El top 10 de empleados que hicieron horas extra, que por ahí vi que también es una lucha cotidiana mes a mes. Y lo podemos ver online, ya día a día, cuántos vienen haciendo horas extras en una gráfica. Bueno, hay un montón de cosas, horas extras versus horas reales, porque puede estar las que están aprobadas y las que se hicieron realmente, bueno, un montón de métricas que da este tipo de herramienta, ¿no? Después hay tableros en tiempo real, van a empezar a escuchar de esto, que es lo que nos da el rendimiento de un equipo, a un supervisor, puede ser a un área o por área, cómo viene rindiendo el centro de costo tal, cómo viene rindiendo de una empresa multinacional, la empresa que está en Uruguay o en México, cosas que podemos ver online, ¿no? Decíamos también en lo que tiene que ver con los tiempos. Después, algo que va más allá de lo que es la puntualidad, hay métricas de cómo la productividad y las tendencias de ausentismo pueden tener ciertos comportamientos sociales dentro de la empresa basado en tiempo. Por ejemplo, también ciertos días tengo más ausentismo que otros durante el mes. Viene el equipo de recursos humanos, el analizador de datos, y vamos a centrarnos a ver el por qué y cómo mejorarlo. Podrían tomar estrategia. Lo que sigue después, que es formación, capacitación al empleado, por qué conviene estar, el empleado empieza a tener más responsabilidad. Es como un círculo virtuoso, ¿no? De cosas que se pueden ir dando. Y bueno, esto tiene que ver también con un cierto tipo de análisis predictivo que podemos tomar y que nos dan alertas de situaciones y poner manos, tener más como una visión estratégica, ¿no? De todo esto. Esto es todos los datos que nos va a dar en esta área también de tiempos, People Analytics, ¿no? Completamente. Y sobre todo esto que hablamos, cómo podemos a través de la captación de datos, a través de la toma de decisiones, mejorar la información. Te cuento la audiencia qué opina sobre esto ¿Qué opina? y nos cuentan que, bueno, en sus organizaciones la toma de decisiones basadas en datos que respectan de qué manera lo están haciendo y el 36% nos dice que a veces lo hacen, pero no siempre. No es Mm, siempre la toma de decisiones que realizan o que generan a través de los datos. No es una información que puedan tener, posiblemente no es una información que no estén trabajando. Por claro. eso lo que hacemos, tecnologías, adaptación, integraciones, vinculaciones, espacio para debatir qué necesitamos, qué buscamos, qué queremos, encontrar muchísimas preguntas a veces. Son muchas consultas que se hacen y posiblemente tecnologías que no las adecúan, pero también encontramos otras que puedan brindar mejores beneficios y mejores aspectos para llegar a dar mejores resultados sobre ello. Así que seguimos encontrando muchos desafíos, desafíos que sigue nuestra audiencia llevando mes a mes sobre estos temas. Para continuar con este debate, le quiero abrir más este espacio sobre lo que en sus experiencias laborales y el tiempo que han vivido desde sus respectivas compañías. Diego, ¿podrías compartir un caso de éxito donde la implementación estratégica en el área de recursos humanos haya resultado en una mejora significativa en la gestión de tiempo de asistencia?
Sí, sí, la verdad que a los que nos gusta el tema y investigamos y buscamos y demás hay un montón. La verdad que si uno busca y googlea vas a encontrar un montón de casos, pero me parece más rico contar alguna Las vivencia propias propia. experiencias, claro. Sí, me tocó encarar una empresa grande con varias locaciones, con distintas, digamos, distintas locaciones en todo el país, o sea que distintas realidades también en cuanto al personal, a los colaboradores, donde se trabajaba muy manual y donde, bueno, de a poco empezamos a tomar conciencia de que había que cambiarlo y optamos por primero pensar la estrategia de qué era lo que íbamos a hacer, cambiamos, sistematizamos todo, logramos que la gente pudiera fichar y tener, digamos, fichar es, digamos, registrar el ingreso y el egreso que hasta ese momento se hacía manual y llegaban las Wow. planillas por fax y había que ¡Ay, el fax! trasladarlas, sí, había que Mo- trasladarlas a mano y de a mano se cargaban en el sistema de sueldo. Todo ese pasaje manual de información, evidentemente no es solo tiempo, también es la posibilidad de error, la posibilidad de que la información no sea cierta, no sea validera. Que la Y información bueno, llegara completa, Diego. exacto, Wow. exacto, y que no se entendía, y qué dice acá, bueno, nada, instalamos un sistema, fuimos instalando en los distintos lugares sistemas para poder medir, algunos con huella, en otros lugares, en el último tiempo, hasta con teléfono podían fichar, por lugares donde no había equipos, y realmente cuando es un laburo arduo, la verdad que, digamos, no es sencillo, lleva mucha energía de parte del equipo, de la gente misma, a quien hay que cambiarles la cabeza, explicarles bueno, que es en realidad en beneficio de todos, no es en general asocian todas estas medidas el empleado y el colaborador como un elemento que me están controlando. Cuando empiezan a entender que es al revés, y que ellos mismos pueden aportar información, que ellos mismos pueden Claro. cargar en las aplicaciones, no sé, una licencia o pedir vacaciones o pedir un franco, empieza a resultar no solo más llevadero para recursos humanos, que alivia gran parte de su carga, porque termina haciéndola el colaborador o solicitándola y uno aprobándola desde el otro lado, cuando empezás a ver que esa información llega, que uno empieza a tener información para compartir con otros sectores, que uno puede empezar a medir productividad, que uno puede empezar a medir el desarrollo de estos colaboradores, la verdad que es gratificante y está bueno porque todo el equipo empieza a notar que, bueno, fue un gran trabajo, pero se llegó y se pudo, y empieza la gente a sentirse parte Claro, de, parte. Todos ¿sí? sumamos. Claro. Todos sumamos y todos aportamos a que hoy lo que hacemos, si bien desde nuestro lado, como comentas, Diego, posiblemente el colaborador a veces pueda sentirse un poco menos, en tal caso, amigable cuando intentamos encontrar recursos o herramientas para administrar mejor, pero cuando lo ven desde la otra perspectiva, cuando comienzan a entender lo beneficioso que esto puede ser, cómo nos ayudaría a optimizar nuestros tiempos, a mejorar la calidad de información, a mejorar la calidad operativa que hoy hacemos en nuestras tareas. Esto es más que un enemigo, esto es un aliado. Totalmente. Esto es un aliado que suma a todos, tanto al que maneja la información como al que alimenta, como al que visualiza los datos, como al que toma la decisión, que al comienzo, como tú te contabas, una experiencia que se llevaba a cabo en distintas áreas y que tenían que cargar la información a través de otras acciones, como dices, me hiciste volver al pasado con lo del Sí, fax. sí. No solo eso, antes uno le faltaba información y tenía que salir a buscarla. Hoy el colaborador ve en el teléfono que, por ejemplo, se olvidó de fichar ayer y te llama y te avisa, ¿sabes qué? Me faltó. Y colabora él con esa información. Es importantísimo. Realmente creo hoy es otro mundo. Es otro mundo Totalmente. y hay que perder el miedo. Yo sé que a veces es difícil romper con las barreras en las empresas Así cuando es. están acostumbrados porque todo el mundo tiene miedo al cambio, desde el director hasta el empleado. Claro, Traer no es cosas malo nuevas tener genera. miedo, pero tenemos que No, no, darle la pero oportunidad a él. hay que vencerlo y darle la oportunidad. Tal Hay que cual. darle la oportunidad porque todo primer paso
genera temor, pero después que das ese paso, ya lo demás es un camino que da más que beneficio, un camino muy satisfactorio. Algo que comentaba por lo menos acá, ¿no? Que nos escribe Carolina, que en su empresa hay una lucha continua sobre cómo innovar y también cómo desde esta perspectiva puede dejarse ver que no es un control que hacemos, es una manera efectiva de mejorar, una manera efectiva de tener herramientas y opciones para darle mejores beneficios a todos. Y es algo que al comienzo se puede ver como difícil, pero después va a tener una satisfacción, una devolución pero plena. También nos comentaban en el chat otros colaboradores las maneras diferentes de ver los datos, en donde no solamente hay plataformas que hoy no dan la manera correcta o la vista adecuada al momento de alimentar los datos y se puede ver desintegrados y demás, en donde se ve también el beneficio de contar con herramientas que sí lo puedan visualizar o recursos que lo puedan dar una mejor vista al momento de integrar los datos. Y son informaciones que seguimos encontrando, que a veces vemos lejano, que no puedan implementarlo dentro de sus compañías o que se vea un paso muy largo o un camino muy a futuro, pero es un camino que deberíamos empezarlo a medir mucho más cercano. Transitar. Mucho invitarlos a que también vean que existen muchísimas más opciones que pueden ayudar a que esta lucha, como comenta Carolina, no siga siendo una lucha, siga siendo ya una batalla que ganemos a estas transformaciones y también a esta cultura que continuamos haciendo. Y les cuento un poco más de lo que nos dijo la audiencia sobre esta pregunta que le hice a Diego, y más del 50% comenta que este proceso o ese nivel de importancia para garantizar una sostenibilidad en una estrategia está basada principalmente en la capacitación y en el desarrollo continuo del equipo de recursos humanos, en Claro. constancia, una capacitación de día a día, una adecuada manera también de apoyarlos a todos nuestros colegas de cómo podemos mejorar cada vez más esta manera y implementando estrategias exitosas con casos de éxito, porque sí se puede, sí podemos ser casos de éxito de mejorar hoy en día. No aquellas empresas con nombres grandes, seguimos nosotros, podemos llegar a tener esa información, podemos llegar a ser un caso de éxito sin duda. Para continuar esta charla, también quiero consultarle a David sobre también estos casos de éxito. Cuéntanos un ejemplo en el que la implementación de una solución tecnológica haya llevado mejoras significativas en la administración de tiempo de asistencia, David. Sí, hay en nuestro caso, en la empresa donde estoy, ¿no? También hemos podido tener un caso de éxito importante en un hotel importante de Argentina, de 5 estrellas, que en su momento decidió modernizar todo lo que es el enfoque de ellos a lo que era la gestión de tiempos, ¿no? Con los colaboradores, y adoptó una solución tecnológica, ¿no? Para esto, que era la que nosotros brindábamos en Belgao. Bueno, los resultados fueron realmente impactantes. Algunas de las cosas que pude anotar por acá, tips de esos KPI que sacamos, ¿no? Tiene que ver que se redujeron los errores de liquidación en el tema de lo que tenía que ver con horas en un 70%, porque se hacían cosas muy manuales, ¿no? Como se mencionaba. Y eso no solo se consiguió minimizar las tareas operativas y todo lo que tenía que ver con el área de recursos humanos, sino que pudieron enfocarse también en actividades más estratégicas y de valor agregado. Si hablamos del tema de lo que es la puntualidad, los números también ahí son impactantes. Mirá, se registró una mejora del 21% en la puntualidad entre los colaboradores, wow, ¿no? Tomando una cultura distinta. Diego decía, porque hay toda una capacitación, hay que estar atrás y explicar el porqué, ¿no? De uno tiene, no, me controlan, tengo que llegar tarde, porque después hay ciertas cosas que podemos ayudar a los colaboradores, pero cuando uno toma la cultura, se pone la camiseta, se logra esto. Y esto está específicamente en lo que es en el sector de limpieza y mantenimiento, ahí enfocados, hubo un aumento del 17%. Y esto lo logramos con cierta tecnología. Bueno, teniendo esta solución, lo que nos permitió, nos ofreció tener eficiencias obviamente operativas, y nos pusimos ya con la empresa a trabajar en algo que era más estratégica,
gestionar con precisión los límites anuales de horas extra, ajustar parámetros de controles requeridos por la legislación o las políticas de cada lugar. Bueno, toda una mejora que fue yendo, como decíamos antes, en un círculo virtuoso. Ahora, lo que ya uno se empieza a concentrar ya es en People Analytics para tomar decisiones más estratégicas, hacer cambios, tendencias que haya respecto a ciertos parámetros en gráficas que estamos obteniendo. Bastante interesante, digamos, viéndolo, algo que se hizo post pandemia, ¿no? Así es, así es. Te cuento un poco más sobre lo que cuenta la audiencia, David, en donde hablamos de qué nivel de integración en sus organizaciones y también desde su perspectiva con otros sistemas, ellos consideran que es necesario se tomen en cuenta al momento de implementar una nueva solución con una tecnología de lo que hoy hablamos, de la gestión del tiempo, y el 43% nos cuenta que debe integrarse perfectamente con todos los sistemas existentes. ¿Sabes? El nivel de importancia que genera todo lo que es la administración y la gestión del tiempo de asistencia impacta en todo. Claro. Es una alimentación de información, lo que se recauda acá alimenta todo. O sea, es Sí. la gestión del tiempo de nuestros equipos, de nuestros colaboradores, que generan no solamente una solamente data en lo que comentaba sobre los KPIs de la puntualidad, además de lo que esto aporta, pero vincula en todo. Y el nivel de importancia que esto debe tener para que se alimente y también se regenere una información completa es muy, muy importante. Muy importante que esta deba tener una vinculación en todas las áreas y sobre todo también en todas las tecnologías que ésta requiera.